Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Oiga, espero que le haya pasado bien este fin de semana. Sí, la verdad es que Había agua, agua. había luz. Había luz. Milagro que había luz y agua en Coronado. Hay cosas que uno se pregunta, y bueno, si había agua y había luz. Algunas cosas, usted sabe que a mí me decía una profesora española de economía y de matemáticas, Sí. de econometría. Me decía que John ustedes, Kenneth Galbraith. ustedes los latinoamericanos son capaces de hacer cosas que son inexplicables a la luz de la ciencia. Digo, ¿cómo qué? Por ejemplo, dice, mira, los sandinistas llevaron la inflación a un nivel que nosotros no pensábamos que se podía calcular. Bueno, los venezolanos se lo ganaron. Se lo ganaron. El señor Menem, cuando llegó allí, entró con una inflación. ¿Se acuerda? Aquí era un desastre. Bueno, y salió con el mismo desastre. Salió con el mismo desastre. Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Salió, todo estaba bien, Salinas, que no sé qué, y cuando nos dimos cuenta, él había metido a México en un tremendo revolú inexplicable. Hombre que iba a ser presidente de la Organización Mundial del Comercio. Y quedó estaba huyendo. listo para ser y quedó escondido en una casa después Dice, de y el último es Fujimori, dice. ¿no? Fujimori. Entonces, ustedes hacen cosas que nosotros no podemos explicar. Entonces yo le dije, bueno, una parte lo aprendimos de ustedes, Sí. así que no vengan a Y reclamar. otra parte nos la heredaron. Y otras cosas las inventamos. Y es ocurrencia propia. Bien. ¿Alguna cosa para comenzar bien la semana? Fernando, usted que es un hombre culto, escuchaba esta mañana, o ayer, pero ayer, una entrevista que le hacían al joven, bueno, no joven, pero bueno, sí, a los 50 años usted es joven, Sí. a David Solís, pintor panameño, en Radio Francia Internacional, el personaje, el primer panameño que es entrevistado en ese segmento de Radio Francia Internacional que se reserva para gente que tiene impacto. Bueno, este pintor panameño expone en París, en la Galería de América Latina, que es En la Casa de América Latina. que es una gran galería, 50 obras. Oh. Mira que hay que... 50 obras en París. No. Entonces, nosotros debemos sentirnos, no hablamos de esas cosas, entonces quedamos hablando entre nosotros de las cosas malas. Bueno, este muchacho panameño, David Solís. David Solís, expone en París. Se fue una beca. Él narraba que él fue a los Estados Unidos en una beca, recorrió las grandes galerías de pintura de Estados Unidos y privadas, organizadas por los Estados Unidos. Después estudió en Marsella. Y es un pintor panameño, radicado en París. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, un saludo a David. No conozco lo que Y a su familia, hombre. Si uno Lo siempre... ¿sabes? La familia se enorgullece de estas cosas y sin su familia, pues, aquí en Panamá, pues un gran abrazo y un saludo. Y quiero saludar el esfuerzo de los organizadores del folclore por ese espectáculo que nos brindaron del Corpus Christi en el Casco Viejo. En el Casco Viejo. La crítica de hoy tiene unas fotografías espectaculares de ese evento. Bueno, esas son las cosas que hacen que la nación no pierda ese alma, ¿no? El país, sobre todo cuando el ataque a la cultura es tan fuerte, ¿no? Y creo que, Fernando, ese fue un evento increíble porque además había niños, jóvenes de las escuelas, y eso se lo debemos a la Asociación de Folcloristas Panameños. Los felicito, cooperaron la Alcaldía de Panamá, cooperó el INAP, ¿no? El turismo. Cuando todos hacemos cosas así, ese es el país que logramos. Los felicito por ese esfuerzo que se hizo ayer. Pero yo quisiera llamar a la atención, Fernando. Hablaba yo con unos empresarios ticos de Costa Rica. Quisiera que le presten atención a lo que está ocurriendo en Costa Rica, que es lo de nosotros. Guardadito. El fin de semana, jueves y viernes, los expresidentes de los Estados Unidos, de Costa Rica, salvo Figueres, firmaron una carta en la que hacía un análisis de la situación costarricense, la alta tasa de desempleo, el disgusto, el aumento de los impuestos, el desastre que hay en el manejo político. Hay una especie de crispación colectiva. Sí. Y el ambiente político, digo los ambientes porque los obreros, los maestros, los productores, todos se sienten disgustados con Carlos Alvarado, presidente de ese país. Y la crisis es seria.
en Costa Rica. No salen, la economía está en el piso, hay una situación bien seria. ¿Por qué no debe interesar? Porque ese es el cordón de detención de las migraciones. Y una Costa Rica deprimida es indicador que la gente pasa a Costa Rica para acá. Ojo con lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Entonces nosotros debemos darle seguimiento a eso. Me preocupa mucho porque Costa Rica, ¿qué pasó en Costa Rica? Bueno, quisieron vivir en el estilo y en la forma en la que no tenían forma de financiarlo. Querían ser noruegos sin ser noruegos, sin tener economía. noruego. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y uno mirando lo que está pasando en Costa Rica, uno puede aprender de algunas cosas importantes. Pero además, ¿usted recuerda lo que yo le he narrado de Venezuela cuando ese periodo de transición que dio origen a Chávez? Los mismos medios de comunicación se encargaron de destruir la institucionalidad venezolana y se produjo el iluminado. En Costa Rica, las redes sociales, la televisión, la prensa, está destruyendo la institucionalidad. Entonces, no hay forma. Ahora les hablo sobre esto porque este es el tema de fondo. Sí. Aquí en Panamá, después de lo que vi el fin de semana, con tantos ataques personales, noticias prehechas que son falsas. ¿Cómo gobernar en medio de unas redes sociales de esa naturaleza? Bueno, ahora le hablo un poco sobre eso, pero prestemos la atención a Costa Rica. Le doy los resultados de fútbol, ¿sabe por qué son importantes? Le explico el impacto político. Allá en París, en Lyon, creo que era el juego, ¿no? Usted que es europeo casi. No, hombre, no. Con la presencia del presidente Macron. Y le explico, porque aunque no jugaba Francia, era el fútbol femenino. Y Macron tiene un gran sentido, ¿no? de estar en contacto con cosas importantes. Bueno, es un evento en el que hay una gran discusión sobre la discriminación que hay contra el fútbol femenino. Bueno, los Estados Unidos, las muchachas de los Estados Unidos vencieron a Holanda 2-0. Han quedado campeonas 4 veces. 4 veces. En un fútbol en el que entregaron todo. Sí. Tanto los holandeses que sorprendieron porque ellas nunca debieron llegar ahí, según el informe técnico. Pero lo importante políticamente es que eso generó se había generado antes del juego una controversia entre la capitana norteamericana y el presidente de los Estados Unidos. Y Trump le dijo, primero ganen y después hablamos. Bueno, las muchachas ganaron. ¿Y ahora? Una hora más tarde él le manda un cable de felicitación. Un tuit. Un tuit. Ya no se usa los cables, me imagino. Tengo los cables cruzados. Le mandó un tuit. El problema es si irán o no a la Casa Blanca. Por el ambiente que hay, no las veo yendo a la Casa Blanca. Pero bueno, las muchachas ganaron. Brasil le ganó a Perú 3-1. Aunque el resultado parece amplio, el juego fue bastante reñido. Fue a los 90 un penal. Y lo que pasó con México y los Estados Unidos, ya ni mejor ni contarlo, porque México, una pena como llegó ahí. Bueno, una pena de campeonato. Y una vez nos sacaron a nosotros, así mismo, los mismos mexicanos. Bien, ellos se ponen a decir, México no está ahí, pero cuando ganan dice que son lo máximo. Bueno, esa es la que menos... En los Estados Unidos la importancia que le dieron fue al juego de las muchachas. Claro. Pero hay una cosa que le quiero contar. El embajador inglés en Washington manda un informe a su cancillería para el conocimiento de los ministros. Acuérdense que los embajadores tienen un trabajo. Es el representante del primer ministro, en el caso de Inglaterra, el presidente, en el caso de nosotros, y él debe mandar su informe para que conozcan lo que está ocurriendo en el país. Bueno, este embajador inglés mandó un análisis sobre la situación del señor Brown y lo catalogó como un inepto, como un incompetente, como una Casa Blanca en total desorganización. No hubiera pasado nada, pero se filtró el correo. El comunicado. Ya. Mire usted, había escuchado un señor que hablaba sobre que todo lo que él escribe lo llega a la mujer. Mire usted qué lío está este. Eso sí está encriptado. Bueno, esto está encriptado. ¿Cómo se filtró? Me asumo yo que alguien descuidó esto, llega a mano del presidente Trump y Trump lo criticó duramente, pero, escuche esto, el Reino Unido a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores salió a defender al embajador y decía, le pagamos a él para que nos hable claramente. Claro. Eso no necesariamente refleja el sentir del gobierno inglés, pero esa es su opinión, a eso le pagamos. Además que los Wikileaks demostraron de que ellos no tienen forma de defender una filtración como esta
ni mucho menos las palabras de sus embajadores sobre los países que están Si representando. usted no quiere Wikileaks o no quiere filtraciones, ¿usted sabe dónde no hay eso? Cuando usted se reúne con el nuncio. A mí me decía el nuncio Carrascosa. Carrascosa, usted hable sin ningún problema porque aquí no hay Wikileaks. No. Nadie graba nada. Los Batilix. Ni Batilix, nunca salió nada de eso. Nunca salieron los Batilix famosos. De lo que hablamos. Bien. Esto ha creado un roce nuevamente, pero le cuento, ayer hubo elecciones en Grecia. ¿Se acuerda de Alexis Tsipras, del partido Syriza? Bueno, ayer le dieron una palera, ganó Kinakis Mitsotakis, del Partido Nueva Democracia. Sacó 158 de los 350 miembros del Parlamento, de manera que será el próximo primer ministro. Él es del centro derecha. Esta victoria ya Tsipras reconoció su derrota. Aunque hay una coalición, no llegarían porque ya él tiene mayoría, la nueva derecha. Encuentra una Grecia bien difícil de manejar, Fernando. Muy. Bueno, ese es otro país que también vivió por muchos años por encima de sus posibilidades. Vamos a ponerlo así. Sí. Las peluqueras en Grecia se jubilaban con 50 años porque el blower dice que les quemaba y les provocaba tal estrés que se tenían que jubilar con 50 años. El estado de bienestar quebró a Grecia. Bueno, en todo el mundo. Y a mucha gente allá en Europa. Ese es el estado de bienestar que tiene Costa Rica, donde está. Bien, tres cosas de América Latina. Venezuela, ayer hubo un apagón en una de las principales refinerías. Fíjense, no pozo de petróleo, refinería, en medio de una crisis de abastecimiento de gasolina y diésel. Imagínense usted, es un país petrolero con problemas de abastecimiento de combustible. Pero además de eso, Guaidó reconoció que por ahí por una isla, creo que en Barbados, se reunirá él con la oposición, con el gobierno de Maduro, continuando las conversaciones que por allá por Noruega se habían iniciado. Mientras, en México, el presidente López Obrador comienza a sentir el calor de las críticas por el problema migratorio. Lo catalogan como el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El secretario, no el secretario de Estado, no, el secretario del secretario de Estado. El secretario en los Estados Unidos. Y la guerra comercial está estancada, hay conversaciones, pero no hay acuerdos. Eso no es bueno para nadie de nosotros. A la vuelta, quiero hablarle de lo importante de esta semana desde el punto de vista político para el presidente Laurentino Cortizo en función de qué va a pasar en la Asamblea. Preste la atención a quienes dirigen las comisiones y si la Asamblea ha tomado la lectura correcta de lo que está ocurriendo. Cómo un gobierno joven como el que apenas tiene unos 8 días, va a manejarse con las redes sociales y con los fake news, las noticias falsas. Creo que hay una ausencia de comunicación estratégica y un desarrollo de un plan táctico operacional para comunicar. No se puede enfrentar a las redes sociales poniéndose bravo. Y cuando a ti te demuestran, cuando yo puedo saber qué lo molesta a usted, ya lo tengo en mis manos. Perdí. Ya usted está en mis manos. Bien. La vuelta también le voy a hablar. Ahí había un televidente que estaba hablando de las multas. Si Odebrecht está pagando las multas, le adelanto, en las investigaciones que yo he hecho sobre todos estos temas, Odebrecht está pagando las multas igual que lo pagaron los de Blue Apple. Sí. Sepa eso. Se ha pagado correspondiente a la multa que hicieron anualmente, han pagado. Y esas son las cosas que se deben informar para que la gente conozca esto. Si yo no estoy informado, tengo el derecho a tener una apreciación, aunque sea incorrecta, pero para eso es la comunicación. A la vuelta vamos a hablar de todo eso y las cosas que a usted le interesan.